El mito del golem no es solo una leyenda sobre un gigante de barro, es una de las metáforas más interesantes y potentes de la historia sobre la creatividad humana, sobre la responsabilidad tecnológica y los límites del lenguaje. El golem representa el punto donde la gramática deja de ser una regla escolar, por ejemplo, y se convierte en una fuerza teúrgica, capaz de invocar lo divino o lo material. La palabra hebrea golem aparece una sola vez en la Biblia, Salmo 139:16, y se traduce generalmente como mimase informe o como embrión, aunque en realidad podría tener diferentes traducciones. En su raíz, el golem es la potencia, es decir, lo que todavía no ha sido terminado por la mano de Dios o, como el mito menciona, por la mano del hombre. En la tradición mística, el golem fue creado a partir de materia inanimada, arcilla, barro. Esta materia inanimada cobra vida mediante el lenguaje, un ritual lingüístico. A diferencia de los seres humanos, el golem pues carece obviamente de algunos atributos fundamentales que caracterizan al ser humano. El primero de ellos es el habla. Al no tener alma divina, Neshama, el golem es mudo. Esta es una advertencia interesante sobre el poder y la importancia de la semántica. El hombre puede crear vida, tal vez, sí, pero no puede crear lenguaje. Solo puede usar el lenguaje existente. Y por otra parte tenemos el libre albedrío, porque el golem es un autómata. Tiene vida, pero no deja de ser un autómata. Ejecuta órdenes, y ejecuta órdenes con una literalidad absoluta y, por lo tanto, peligrosa. Hablemos del ritual del verbo. ¿Cómo se escribe la vida? Lo que hace el golem, un tema fascinante para entender o profundizar más en la lingüística, en la semántica, es que su batería o motor no es la electricidad como ocurre en Frankenstein, sino la combinatoria de letras. Para dar vida al barro, el místico debe entrar en un estado de trance y recitar combinaciones de las 22 letras del alfabeto hebreo sobre cada miembro del muñeco. Y no se trata solamente de un rezo, cualquier tipo de rezo, es una ingeniería fonética. Se dice que hay que girar alrededor del golem siguiendo el orden de las letras, y para destruirlo hay que girar en sentido contrario y recitar las combinaciones al revés. La versión más popular del mito, la del rabino de Praga en el siglo XVI, en el siglo XVI, nos dice que la clave está en una sola palabra escrita en la frente del golem o en un pergamino bajo su lengua, un pedazo de papel con una letra escrita en su boca y bajo su lengua. Emet significa verdad, y al escribirla el barro se anima, cobra vida. Met significa muerto. Solamente quitamos emet, amet, y en realidad lo que estamos borrando es la letra alef. La letra alef sería lo que en el alfabeto griego es alfa, y para nosotros la letra a. Entonces borramos la letra alef y la verdad se convierte en muerte, y el golem deja de estar animado y vuelve a ser polvo. ¿Qué hay entonces? ¿Qué más hay acerca del mito del golem, la leyenda del golem de Praga? Aunque hay relatos de golems, diferentes golems desde el Talmud, la historia del Maharal de Praga es la que capturó esta imaginación de una forma que ha pervivido en la literatura, en la mitología y en general pues en la historia mundial a través del tiempo de mejor forma. El rabino Leu habría creado el golem para proteger a la comunidad judía de ataques y de falsas acusaciones. La intención en un principio del rabino era buena, proteger. Pero después reside aquí, vamos a encontrar la revelación del mito, porque la criatura termina desbordando al creador. El golem de Praga empezó a crecer desmesuradamente, entonces su fuerza se volvió incontrolable y empezó a destruir la ciudad. ¿Por qué? Pues básicamente porque el golem es un sistema lógico cerrado. Si le pides, por ejemplo, que saque agua del pozo, y no eres muy específico con la orden, la demanda que estás pidiendo, la sacará, por ejemplo, hasta inundar la ciudad. Y entonces le tienes que decir que pare. Entonces,
Entonces podemos hablar de una representación de inteligencia técnica que necesita de una sabiduría ética máxima. Si hoy habláramos del golem, pues la conexión tal vez más reveladora e interesante sería con la inteligencia artificial. Norbert Wiener, el padre de la cibernética, escribió de hecho varios textos sobre el golem o en referencia a él. Por ejemplo, tenemos el tema del código versus el barro. El programador moderno hace lo mismo o algo muy semejante a lo que hizo el rabino. Escribe una serie de comandos, que básicamente es código, letras, en una materia inerte, digamos silicio, para que ejecute tareas. Y también tenemos el problema de la alineación. Porque al igual que el golem que inunda la casa o toda la ciudad porque está cumpliendo la orden literalmente del rabino, hoy tememos que una inteligencia artificial cause daño al seguir instrucciones sin entender el contexto humano. De ahí la importancia, por ejemplo, incluso en las cuestiones más pequeñas o que parecen no tener demasiada importancia, la, es muy es esencial colocar las palabras exactas en el orden exacto en el prompt que estamos colocando en la inteligencia artificial generativa. De lo contrario, no vamos a obtener el resultado deseado. Entonces, el golem es algo así como el primer robot de la literatura, pero uno que funciona con gramática pura, con lenguaje. Ahora, no podemos olvidar la influencia de este mito en el siglo XX y por supuesto en el siglo XXI. En el siglo XX, Gustav Meyrink escribió la novela El Golem, publicada en 1915, y que no trata específicamente sobre un monstruo físico, sino sobre, es más como una atmósfera, la descripción del gueto de Praga, un fantasma, un ente que recorre el gueto, y pues es considerada una obra maestra de la literatura vinculada con la psicología y en cierta forma con el esoterismo. También tenemos el poema El Golem de Jorge Luis Borges, donde Borges captura la tragedia del rabino en los versos. Al mirar a su golem se preguntaba, ¿quién nos dirá las cosas que Dios siente? Donde Borges plantea que así como el rabino creó al golem y Dios creó al rabino, nosotros somos quizás el golem de alguien más, no los creadores, y estamos atrapados en un lenguaje que no terminamos de comprender y sobre el cual no tenemos influencia. Bien, entonces, el mito del golem nos enseña que nombrar también es crear. Cada vez que definimos algo, cada vez que ponemos una etiqueta o escribimos una línea de código, en el caso de los programadores, estamos animando una forma de realidad. El peligro no es que la criatura sea malvada y listo. El golem no tiene moral en realidad, está siguiendo órdenes, sino que nosotros, los creadores, seamos descuidados con el uso de nuestro lenguaje. El lenguaje tiene poder. El golem sigue escondido, según la leyenda, en el ático de la sinagoga vieja de Praga, esperando a ser despertado nuevamente. Por cierto, en el mito se supone que el golem regresa cada 33 años, un número muy importante para la cábala y que quizá te suene de algo porque a los 33 años es la edad a la que Cristo muere. Bueno, la verdad es que cada vez que abrimos una terminal de código o escribimos o hablamos, quién sabe, podríamos estar cambiando más de lo que pensamos y tal vez estemos moldeando nuestro propio golem de barro sin darnos cuenta.